La mañanera de Ángel correspondiente al lunes 17 de enero de este 2022. Antes de cualquier otra cosa, debo decirle que hoy se quita este árbol. Porque luego van a empezar, oiga, pues ¿por qué no los quita? Y que ya sabe usted cómo son. Muy bien. Aclarado ese punto. Quiero comentar con usted hoy, cuando da comienzo la tercera semana del año, del nuevo año o del año nuevo, porque se han dado cosas en estas 2 semanas, tomando en cuenta el día 3 como el principio. Entonces tendríamos del 3 semanas laborables, del día 3, 5 al 7, y luego del 10, 12, 14, hasta el 14, y hoy sería, como dije, el comienzo de la tercera semana. Haciendo una revisión con algunos amigos con los que normalmente me reúno, de estas 2 semanas, y llegamos a una conclusión interesante. Espero que usted comparta ese juicio. Son 2 semanas de una riqueza en señales, en decisiones, en planteamientos de parte del gobierno y quien lo encabeza, que difícilmente se habían visto tantas decisiones en tan poco tiempo, o tantos problemas y actitudes, conductas trascendentes para lo que viene, en que no hay comparación con los 3 años anteriores o los primeros 3 años de este gobierno. Y lo peor es que las cosas que se han dado, todas revisten una gran gravedad. Cuando estamos ante el contagio, o no sé cómo llamarle, el contagio del presidente de COVID y el manejo que él le ha dado o le dio a ese hecho, prefigura una tosudez, una necedad del presidente en minimizar algo que las cifras han demostrado que es una extrema gravedad la que estamos enfrentando. Segundo, el conflicto con el Instituto Nacional Electoral. Todo parece indicar que el número de firmas válidas, el 3% del listado nominal, se va a completar, se va a alcanzar ese total. Ahorita va aproximadamente el 90%, en el último corte al 14%. De tal manera pues que en cuanto al número bruto, grueso, de 2.728.000, creo, alguna cosa así, se va a lograr. Mas no así, todavía no están completos las 17 o el número 17 de entidades donde el 3% del listado nominal de esas 17 se alcanzaría todavía. Pero todo parece indicar que se van a cumplir con los 2 requisitos cuantitativos: el 3% del listado nominal y también 17 entidades, cuando menos, con el 3% del listado nominal. Yo sinceramente pensé que no se iban a reunir las firmas. Voy a hacer caso omiso de que si tantas firmas falsas, de que tantos muertos. Es decir, conocemos cómo se las gasta Morena en ese sentido, así es que nada nuevo hay en términos de la chapuza a la que están acostumbrados. Luego viene el anuncio de Banamex y vienen 2 cosas. Una ya la comenté, esta cuestión del presidente de pensar que es bueno que se mexicanice Banamex. Mire usted, ¿está usted enterado que Banamex o City Banamex es una entidad mexicana? Es City Banamex, es Banamex SADCB o lo que quiera usted. Es una entidad mexicana, constituida de acuerdo con las leyes vigentes mexicanas. Otra cosa es quiénes son los propietarios de las acciones de esa entidad. Eso es otra cosa.
¿de cuántas empresas o que lo provean a usted de un bien o un servicio, de cuántas de esas empresas usted podría decir quiénes son los dueños de las acciones, si de mexicanos o de extranjeros? Yo le aseguro prácticamente ninguna, o muy pocas, poquísimas. Luego por allá hay unas opiniones de que me dice un amigo: Ángel, no te olvides que Banamex tiene el control de una gran cantidad de depósitos. Bueno, no es que tenga el control. Un banco es una institución, primero, que tiene un permiso para operar, una concesión que debe cumplir varios requisitos para poder obtenerla, pero ese dinero lo tiene que cuidar muy bien el banco porque no es suyo. De ese 100% que tiene, a lo más es el 16, 15, 17, 18%. Pero decir que un banco es el que controla eso, un banco, una economía como la mexicana, e incluso ¿a quién en su sano juicio podría decir que Citigroup en Estados Unidos, cuidado, controla eso? No, la banca no es una entidad que controla. Si hay instituciones supervisadas, controladas de manera casi microscópica en el mundo, son los bancos, las entidades financieras. Entonces yo no entiendo esa actitud de que es que Banamex es extranjero. No, Banamex no es extranjero. Tampoco Scotiabank México es extranjero. No. Las acciones son propiedad de inversionistas en Canadá, que es un banco, etcétera, pero es otra cosa. Pero Scotiabank, que sería, escojo ese nombre porque es en inglés, vamos a decir. Citi, bueno, por ciudad, o Citigroup, pero es Banamex. Pero el nombre, ¿qué importa? A usted como inversionista, como ahorrador, como demandante de crédito, como persona que confía en esta o en aquella institución bancaria, ¿qué es lo que le interesa de un banco? ¿Quién es el dueño de sus acciones o qué servicio le da a usted? Ahora, ya lo puse como ejemplo el otro día y hoy lo voy a poner otra vez porque me da risa esta actitud del presidente. No, me da tristeza, pues ya no, me da risa por la tontería que expresa. ¿Se imaginan ustedes que en otros países dijeran: ojalá se mexicanizara Bimbo USA, o que se norteamericanice Maseca y que se llame USA Maseca? ¿Qué importa eso? Le preocupa a los consumidores de tortillas de harina y de maíz con la marca Misión, que es Azteca, Maseca es dueña de esa marca. ¿Les preocupa quiénes son los accionistas? ¿Les preocupa la gente que compra gansitos o no gansitos o lo que sea? Pues dice uno, ¿les preocupará a los constructores que le compran cemento a Cemex USA, por ejemplo? ¿Les importa en realidad que Cemex, las acciones allá o el capital sea mexicano? No. Esa actitud de que tienen que ser mexicanos y les vendemos a aquellos. Imagínese que todos los países adoptaran esa misma actitud que raya en la estupidez económica de la cual hace gala el presidente. Regresaríamos a fechas allá por los años de 1817. Cuando una persona plantea que nosotros debemos producir todo y venderles a los demás, pero no comprarles, es decir, tener un superávit en nuestra balanza de pagos, que eso es bueno, esa corriente se llama mercantilismo. Y fue demostrada su tontería, su inviabilidad,
hace 200 años. El presidente, esas son sus ideas económicas. Y luego por allá sale Ebrard. Ojalá el acervo cultural que tiene Banamex se quede en México a cargo del gobierno federal. ¿Acaso está proponiendo comprarlo o expropiarlo? ¿Con base en qué le quiere decir a una institución privada que es propietaria de obras de arte, que es propietaria de inmuebles históricos, pero ellos son los propietarios? No se los van a llevar, el Palacio de Iturbide no se lo van a llevar. Ahora, hay obras de arte que están catalogadas como patrimonio nacional y no pueden ser sacadas del país, salvo en préstamo para exposiciones, museos, etc. Pero sí pueden venderse dentro del territorio nacional. Es decir, estamos aquí ante una ignorancia en materia económica del funcionamiento de los mercados. El mercado del arte es eso, un mercado. Una persona que posea una obra de Frida Kahlo o de Diego Rivera o de Orozco, de Tamayo, que esté considerada como patrimonio nacional, esa obra de arte se puede vender y comprar en México, pero no puede salir del país. Por eso hay coleccionistas privados que han ido adquiriendo obra de Rivera, de Kahlo, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué les quiero decir? Pues para cerrar este recuento de la semana, que el presidente una vez más hace gala de su ignorancia en materia económica. Esa visión, esas ideas que tiene de la economía acedas, caducas, es lo que nos ha llevado a esta tragedia. Y no hay regreso. En vez de reconocer el Señor, pues es una institución privada que dice que es que antes no pagaron impuestos. ¿Sabe el presidente cuál era la ley vigente en aquel entonces? ¿Tiene idea? ¿No hay alguien que le diga ahí en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o en la Subsecretaría de Ingresos, o en el SAT, por qué cuando en aquel entonces usted vendía las acciones no había que pagar impuestos? Pero bueno, en fin, termino diciendo lo siguiente. El gran causante de lo que nos pasa es el presidente con sus ideas caducas, y los que lo rodean saben que está equivocado, pero no se atreven a decírselo. Entre el ignorante y los cobardes, los lacayos, ahí está la razón de la tragedia que estamos enfrentando. Un comentario medio pesimista para empezar la semana, pero ni modo. Esa es la realidad hoy en nuestro país. Gracias y lo espero mañana martes. Esperemos que haya algo pues menos triste que la ignorancia del presidente. Gracias.